Bueno, estimados alumnos a los que no les he podido conocer el rostro en este cuatrimestre, vamos a empezar con una serie de pequeños videos que voy a elevar a la plataforma que habilitó del CBC para ir aclarando los puntos que tendríamos que haber trabajado en más clases que no existieron. Primero, se ratifica lo que les escribí, que algún mail que recibí denota que no lo han entendido bien. El CBC cambió la normativa y decidió que el 12 de septiembre tenemos examen final, no parcial. Como en realidad llegar a un examen final sin ningún tipo de evaluación previa es casi imposible, en esta comisión hay inscritos 75 alumnos que no sé si están siguiendo por lo menos la lectura de los textos que se fueron subiendo a la plataforma. Vamos a hacer una evaluación previa. Necesito que todos los que estén cursando en estas anómalas condiciones envíen sus consultas por mail, como lo han hecho media docena de alumnos aproximadamente en estos días, y yo voy a ir elevando en estos videos respuestas a esas dudas. Vamos a tener a la brevedad y antes de ese examen final, a fines de este mes, si no recuerdo mal, la fecha que propuse fue el 27, una evaluación parcial. Les voy a dar un ejercicio a realizar que van a tener que enviar en un plazo breve, dentro del horario de cursada que teníamos planificado para un cuatrimestre que ha sido muy accidentado. Hechas estas aclaraciones y con los textos, quiero que cada uno de estos videitos se refiera a uno de los temas que estamos abordando. El primero tiene que ver con lo más general. ¿Dónde y cuándo nace la filosofía? Más difícil es decir por qué. Pero en principio, todos sabemos que la filosofía nace hace más de 2500 años en un lugar geográfico muy peculiar, que es Grecia, y en un momento muy peculiar de la historia del pueblo griego. Por eso, la lectura, que no quiere decir que esas condiciones históricas o sociohistóricas que se produjeron en esa civilización hayan sido la causa, pero acompañan evidentemente la aparición de la filosofía. Ningún otro pueblo de la antigüedad, ni antes ni después, creó algo parecido a esto. En principio, necesitamos diferenciar el pensamiento previo a la aparición de la filosofía de ese pensamiento racional que acompaña el nacimiento de la filosofía. Y lo que primero tenemos que decir es que el pensamiento hasta ese momento es pensamiento mítico, un pensamiento imaginario, que se presenta en términos de relatos que tienen que ver con una concepción del mundo que todavía no entiende algo que va a aparecer después, que es que podemos representarnos al mundo como con leyes, pero leyes objetivas, es decir, leyes propias de los objetos independientes de la voluntad del observador, del participante. Esto puede parecer obvio el día de hoy, pero en ese momento no lo era, y hasta ese momento existía la idea de ley en más de un sentido. Pero lo que hace a leyes que gobiernan el funcionamiento del mundo, digamos, o las cosas, se entendía que existían leyes, pero en el pensamiento mágico. Por lo tanto, había quienes conocían esas leyes porque estaban iniciados. Magos, adivinos, no la totalidad de los mortales. Cambios importantes que se producen en ese periodo, que ustedes habrán leído, tienen que ver con distintos planos. El plano militar tal vez es uno de los primeros que se modifica con la aparición en la polis todavía no democrática de la figura del hoplita, un guerrero que en realidad no es un guerrero de profesión, que puede ser un herrero, un carpintero, un ebanista, pero que tiene el ingreso suficiente para comprarse los pertrechos que hacen al equipo militar y toma una mínima estructura de educación militar para conformar lo que se va a llamar la falange, esa forma de organización que habrán visto en películas de las que se pasan generalmente para Semana Santa, en donde los soldados avanzan como si fuera una caparazón de tortuga, cubiertos por grandes escudos, con lanzas y con espadas relativamente grandes, hasta las filas enemigas donde rompen filas y pueden atacar. La disciplina
es lo más importante en esa formación, porque cualquiera que se corriese del lugar que le corresponde, por allí entrarían las flechas del enemigo y terminarían diezmados antes de llegar. Esa modificación expresa, no es causa, pero expresa ya un cambio de mentalidad que se está produciendo a partir de la polis, todavía, insisto, no democrática. Hay que diferenciar dos momentos, la polis no democrática y la polis democrática. Es con la aparición de la polis democrática que Atenas se convierte en esa cuna de la filosofía. Previamente, tuvo que ocurrir que la civilización micénica fuera devastada, arrasada, desapareciera, y con ello se perdiera una conquista cultural importantísima: el lenguaje escrito. Es decir, la escritura ya existía en la civilización micénica y desaparece con la desaparición de la civilización micénica. Si reparamos en que lo que diferencia estructuralmente la prehistoria de la historia es justamente la aparición de la escritura, podríamos decir que la civilización micénica estaba en la historia y su desaparición vuelve a sumir a toda esa región en la prehistoria. Un papel importantísimo allí va a cumplir el poeta, Homero en particular. Platón lo va a reconocer como el institutor de Grecia, que es quien transmite nuevas ideas en los relatos antiguos de las leyendas heroicas, de las peleas griegas. En ese recorrido, la destrucción de la civilización micénica obliga a los pueblos a organizarse en un territorio recortado, pequeño, en ciudades amuralladas. Cada uno de ellos, a pesar de tener una cultura común, un lenguaje común, dioses comunes, etc., cada uno de esos pueblos se cierra sobre sí mismo en una organización de carácter autónomo. Esa autonomía les permite un desarrollo sin necesidad de estar intercambiando con otros pueblos, ni siquiera entre sí. Incluso algunas de estas polis guerrean entre sí por distintos motivos. Llegado el momento en que se produce una derrota de los sectores minoritarios de las clases altas, se establece una forma de gobierno distinta dentro de la polis que va a ser la famosa polis democrática. Demos es pueblo, Kratos es poder, el poder del pueblo, y esa constitución democrática de la polis acompaña la aparición de la filosofía y de otro fenómeno que curiosamente se da únicamente en este pueblo, igual que la filosofía, que es la tragedia. La tragedia no es teatro, aunque el teatro venga de la tragedia. La tragedia es parte de un ritual religioso, como si fuera el equivalente de un ritual religioso de la Iglesia Católica o de cualquier otra comunidad religiosa. Los tributos al dios Dionisio incluían, en una semana de festejos, la presentación, digo presentación y no representación, y recalco esto, es una presentación y no una representación, la presentación de 3 tragedias que competían entre sí, 3 comedias que divertían a la población y 3 sátiras. Estas tragedias se referían a hechos que tenían que ver con la mitología de ese pueblo. Cuando decía recién presentación y no representación, es porque, por ejemplo, si se presentaba la tragedia de Edipo Rey, lo que los asistentes veían en el proscenio no era un actor representando a Edipo Rey, veían a Edipo Rey encarnado por un sacerdote. Del mismo modo que en una misa católica, cuando el sacerdote levanta el cáliz y dice sangre de Cristo, los creyentes no piensan que ahí hay un vino, sino que allí está la sangre de Cristo. Y la hostia es sagrada porque es el cuerpo de Cristo. Del mismo modo, este pueblo veía
aquello que siempre le habían relatado desde niño, presentificado allí. Para Aristóteles, la función de la tragedia era una función catártica, es decir, de descarga de emociones. Pero Cornelio Castoriadis, un griego, podríamos decir contemporáneo, ya fallecido, pero hace pocos años, psicoanalista, economista, filósofo, un hombre versátil, sostenía que en realidad, si bien no discutía esta posición de Aristóteles, le parecía pobre, no suficiente, que la función específica que tenía la tragedia era una función política. ¿Por qué? Los griegos pasan de una concepción en donde el destino está fijado por los dioses, y los dioses arbitraria y caprichosamente le fijan a cada uno de nosotros el destino que corresponde a esos mortales, y por lo tanto es poco lo que podemos hacer. A lo sumo tratar de averiguar qué destino nos han fijado los dioses y cumplirlo. Pasan de esa posición a la idea de que ese destino no estaba tan rígidamente pautado por los dioses. Los dioses decidían, por supuesto, desde su voluntad, pero nos daban margen. Había un margen entre dos extremos, entre los cuales nos podíamos mover, y había una cuota de responsabilidad, idea nueva en ese momento, de lo que hiciéramos con nuestra vida en función del destino que nos tocaba. Es decir, el destino era como el límite del campo donde podíamos movernos. Pero dentro de ese campo podíamos movernos y podíamos tener una responsabilidad respecto de lo que era nuestra vida. Este espíritu trágico implicaba a la vez que después de la muerte no había más nada. Por lo tanto, todo se jugaba aquí en la existencia. Una segunda modificación muy importante entonces se daba también en el plano religioso. Una democratización de la religión que, por supuesto, era hasta ese momento sobre todo una herramienta de poder de las clases dominantes, pasa a tener una posibilidad de acceso, por lo menos con ciertas divinidades, del pueblo directamente sin tener que mediar los sacerdotes. Otra modificación muy importante es el cambio de la estructura política de la polis, porque el papel del rey, que antes cumplía la figura del ánax, pasa a ser desempeñada por el basileus, que es un rey con poder muy recortado. ¿Recortado por qué? Fundamentalmente por la asamblea. En el ágora, el espacio dado para él, la plaza pública, el pueblo se reunía, discutía, se escuchaban a los oradores y se decidía. Con lo cual, la palabra, el ser un buen orador, se había convertido en un arma, una herramienta de poder importantísima. Esta es otra modificación en el plano político. Ya mencionamos el plano militar, el plano religioso y el plano político. Un cuarto plano tiene que ver con la justicia. Mientras en el pasado, lo que hoy conocemos como tres poderes subdivididos del Estado, estaban todos representados en la figura del ánax como rey, figura suprema, por encima de toda la nobleza, decidía en todos los planos. En este momento de la historia de la polis aparece nuevamente la escritura y por lo tanto la posibilidad de leyes escritas. Estas leyes escritas tienen muchísima importancia porque delimitan entonces qué es lo que se puede, qué es lo que se debe, qué es lo que corresponde, y ya no queda en el arbitrio del rey la decisión respecto del cumplimiento o incumplimiento de las leyes. Vamos a hacer de estos videos cortitos. Este está durando 15 minutos nada más. Es una primera introducción a lo más general del primer punto que tenemos que estudiar. En ese punto vemos que las preguntas que les adelanté eran condiciones sociohistóricas del nacimiento de la filosofía. Esta brevísima síntesis corresponde a esa pregunta: condiciones sociales y condiciones históricas del nacimiento de la filosofía. El próximo video es un poco más complejo porque se refiere a las condiciones lógicas del nacimiento de la filosofía. Lógico viene de logos. Vamos a ver qué es el logos y por qué esas condiciones hacen una diferencia esencial. Bueno, espero que les haya aclarado y
Espero también, si no es suficiente esta aclaración, preguntas respecto del punto tratado en este pequeño.